Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, lunes 15 de septiembre del 2025, en que se celebra en todo México el estallido de la Revolución de Independencia de 1810, con personajes tan grandiosos como don Miguel Hidalgo y Costilla, como José María Morelos y Pavón, y como el consumador de la misma, don Vicente Guerrero. Hoy me voy a abocar a hablar de la independencia, recurriendo a los precursores de esta gran revolución, esta primera transformación de México, que el expresidente licenciado Andrés Manuel López Obrador distingue como la primera transformación en la vida económica, política, social e ideológica de México. Aquí es donde se ponen los cimientos sobre las aspiraciones de buscar e instaurar un régimen político independiente, libre y soberano. Este tema que preparé para hoy me refiero sobre los precursores de la independencia. Y dice el encabezado: precursores de la independencia de México en 1810. Precursores de la independencia de México, arrestados y encarcelados: don Juan Francisco de Azcárate y Lezama, primo de verdad, y el padre Fray Melchor de Talamantes. La desgracia del virrey José Iturrigaray en la noche del 15 de septiembre de 1808 acarreó la de primo de verdad y el licenciado Azcárate, quienes dirigían al ayuntamiento, considerado la cabeza del partido novohispano frente a los europeos. El golpe de Estado, encabezado por Gabriel de Yermo, tendría como consecuencia la exacerbación del sentimiento criollo y el surgimiento de las conspiraciones de Valladolid, dirigidas por José Mariano Michelena y José María García Obeso, y en la conspiración de Querétaro, dirigida por Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo Miguel Domínguez, Ignacio Allende e Ignacio Aldama, entre otros más. La conspiración de Valladolid fue descubierta en diciembre de 1809 y la conspiración de Querétaro fue descubierta en septiembre de 1810. Aquí ya los conspiradores estaban organizándose para esperar el momento propicio para estallar este grito de independencia. Melchor de Talamantes, Francisco de Azcárate y Lezama, Melchor de Talamantes, Francisco de Azcárate y Lezama, primo de verdad, fueron arrestados el 16 de septiembre por los patriotas de Fernando VII bajo las órdenes de Gabriel Yermo.
acusados de sublevación por haber intentado dar a media crisis de 1808 la soberanía al pueblo. Solo uno de estos precursores mártires de la independencia sobreviviría a aquel encierro. El 19 de marzo de 1808, en España, el rey Carlos IV se veía obligado, ante la ocupación de las tropas napoleónicas, de abdicar a favor de su hijo Fernando VII. Sin embargo, Napoleón no reconoció este movimiento, ya que dudaba de que el príncipe recién hecho rey fuera una persona fácil de manipular. Por lo mismo, en mayo de ese año lo invitó a reunirse en el Palacio de Bayona, en el sudeste de Francia, forzándolo a restituir la corona a su padre, quien a su vez se la dio a Napoleón. Fue así como el emperador francés pudo nombrar a su hermano José Bonaparte, que era un brigadín. Los españoles republicanos lo apodaron como José Botellas. José Bonaparte, rey de España, en junio de 1808. Apresando a Fernando y manteniéndolo cautivo por 6 años. De ahí el grito de independencia de Hidalgo. Algunos planteamientos posteriores a favor de este personaje y su liberación. Cuando en la Nueva España se supo la noticia, el descontento entre los criollos no tardó en manifestarse, y negándose a estar a la sombra de los franceses, algunos de ellos comenzaron a pensar en una independencia. Con esta idea, el 19 de julio de 1808, Juan Francisco Azcárate y Lezama, regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Juan Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico, propusieron al virrey José de Iturrigaray formar una junta provisional, que sería algo así como un gobierno provisional, con base en el pueblo. Bueno, ya no había rey, ni el padre ni el hijo en España, entonces dijeron, bueno, pues Primo de Verdad era abogado. Al ya no haber rey, ¿qué pasa con la soberanía? Bueno, pues entonces la soberanía recae en el pueblo. Pues a su considerar, en este debía recaer la soberanía a falta de rey. El virrey aceptó. En el grupo también se encontraba Melchor de Talamantes, un fraile mercenario peruano de pensamiento liberal, que veía en aquella crisis una verdadera oportunidad de completa independencia de la metrópoli colonial. Es decir, México tenía todas las circunstancias favorables para independizar a México con respecto a España. Entre sus propuestas estaban la formación de un Congreso y la autonomía de la Nueva España. La situación no fue del gusto de los españoles en la Nueva España, pues por supuesto, quienes temieron que la idea de autonomía y autogobierno fuera asumida por los pueblos originarios, levantándose estos en una revolución
contra los terratenientes que los explotaban. Además, dudaban de las verdaderas intenciones de Iturrigaray, a quien creían capaz de estar manipulado todo para hacer del libre reinato un reino con él en el trono. Así se formó el grupo de los patriotas de Fernando VII, alrededor de 300 hombres que bajo la coordinación del hacendado y rico, claro, Gabriel Joaquín de Yermo, tomaron la casa del virrey el 15 de septiembre de 1808, apresándolo y colocando en su lugar a Pedro de Garibay. En el lugar estaban los documentos de los miembros del ayuntamiento y los escritos de Melchor de Talamantes, como el alegato relativo a la soberanía e independencia de México, o el Congreso Nacional del Reino de la Nueva España, entre otros, donde defendía su ideario de reconocimiento al pueblo como ente capaz de gobernarse a sí mismo. Estos escritos lo colocaron en la mira de los sublevados como autor intelectual del movimiento. El 16 de septiembre, Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes fueron aprehendidos en medio de una represión cuyo lema fue encierro, entierro o destierro. Esto me recuerda que lo mencionaba don Rubén Figueroa aquí a sus opositores. Ayer, por cierto, vimos el sexenio de Rubén Figueroa como gobernador aquí en el estado. Desde entonces ya se manifestaba este lema: ¿qué quieres? ¿Encierro, entierro o destierro? Muy bien. La suerte de estos tres presos políticos fue, en principio, la misma cárcel, pero solo uno de ellos sobreviviría. Para ver consumada la independencia, se trata de Azcárate y Lezama. Primero fue encerrado en la prisión del arzobispado, donde el Santo Oficio había llevado adelante sus juicios, pero poco después se le trasladó al convento de Betlemitas, donde después de procesarlo se le halló culpable, sentenciándole a permanecer en prisión. Cuando el movimiento de Hidalgo inició, aún se encontraba ahí, pero al no parecerle el método de la insurgencia, escribió en su contra. Por ello se le liberó en 1811. Por 10 años se mantuvo ajeno a la dinámica de la guerra, hasta que Agustín de Iturbide lo invitó a integrarse a la Junta Suprema Provisional Gobernativa en 1821, participando en la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Los otros dos presos no volvieron a salir de prisión. Melchor de Talamantes era cura, era sacerdote, así que la Inquisición intervino en su proceso acusándolo de más de 100 cargos. Eran buenísimos para hacer acusaciones falsas, la Santa Inquisición. No se le permitió tener un defensor y asumió su defensa dando ejemplo de sentido de la vida y dignidad. Había sido encerrado en principio en la prisión del arzobispado, pero en 1809 se sentenciaron a la pena máxima en España. Para ello lo trasladaron a San Juan de Ulúa, en Veracruz. Como a la mayoría de los presos ahí,
la fiebre amarilla y el vómito prieto acabaron con él. También se dijo que había sido envenenado, murió el 9 de octubre de 1809. Finalmente, Primo de Verdad también fue a parar en principio a la cárcel del arzobispado. Trágicamente no sobrevivió ni un mes. Lo encontraron muerto en su celda el 4 de octubre de 1808. Nunca se supo a ciencia cierta de qué murió, pero entre las teorías de la época circuló que había sido asesinado por los españoles. Sin duda, no hay que dudarlo, claro. Había sido asesinado por los españoles de yermo, temeroso que desde su prisión pudiera dar vuelo a la libertad de las ideas de autonomía y soberanía popular. Estos son algunos acontecimientos históricos que dieron origen a esa gran transformación de México con la finalidad de hacer de este país una sociedad sin castas sociales, que todos fueran mexicanos. Eran los principios, pues, de formar un país moderno, un país independiente, un país soberano del que hoy en día gozamos. Solamente algunos trastornados mentales dicen que en México no hay libertad de expresión y por eso se van a llorar allá con Trump, allá en una televisora de información reaccionaria del ultraderecha, donde van a denunciar que en México no hay libertad de expresión cuando se dan gusto de hablar tantas falsedades, de hablar tantas barbaridades en contra de México. Ya no es tanto en contra de que fulanito, no, es en contra de México. Obviamente que los ataques van dirigidos a la presidenta de la República, pero la presidenta los ignora, ni los pela, porque sabe que el pueblo está apoyando el régimen que presenta la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto. Entonces, paisanas y paisanos, pues esto es parte de la historia de cómo se llevó a cabo la independencia de México, y bueno, se logró mucho, la abolición de la esclavitud, y que después otro sacerdote viniera a dar continuidad a esta gran revolución de independencia, como fue José María Morelos y Pavón, y después el guerrerense, nuestro paisano Vicente Guerrero Saldaña. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy, dado que hoy en día conmemoramos el 15 de septiembre de 1810. Hoy, 25 de septiembre del 2025. Es todo por hoy con su servidor, el propio Alanís, en su canal El Son Político de Tasco, y nos veremos próximamente. Hasta pronto, paisanas y paisanos.